A ver, es el año 650, imaginemos la escena por un momento. Vale, nos vamos lejos. Sí, sí, estamos en plena China de la dinastía Tang, a punto de cerrar un contrato comercial que es vital para nuestro negocio. Ujú. Pero claro, no hay papel oficial, ni notarios, ni firmas con pluma estilográfica, ¿sabes? Lógico, estamos en el siglo VII. Exacto. Entonces, lo que hacemos es tomar una placa de madera, tallamos unas muescas en los bordes y presionamos la yema del dedo manchada en tinta sobre esa superficie. Qué barbaridad, fíjate. O sea, más de 1000 años antes de que la Europa victoriana empezara siquiera a sospechar que las crestas papilares de nuestras manos nos hacen únicos. Ya, en Asia ya lo tenían clarísimo. Totalmente. Ya entendían que el cuerpo humano esconde un código de barras irrepetible. Y bueno, esa idea es exactamente el embrión de lo que vamos a desgranar hoy. Pues es una precocidad histórica que desmonta por completo esa visión tan eurocéntrica que solemos tener sobre la investigación científica. Claro. Siempre pensamos que todo se inventó en Londres o en París. Eso es. Y hoy nos vamos a sumergir en las páginas del Manual de Criminalística, editado en el año 2006 por la Policía Nacional del Perú, concretamente por su Dirección de Criminalística. Que suena a documento súper técnico, ¿no? Suena, pero lejos de ser un bloque de texto burocrático, o sea, algo árido para consumo interno de la policía, este documento funciona casi como un tratado filosófico. Ajá. Nos revela cómo la humanidad ha luchado durante siglos para arrancar la verdad de las garras de la superstición, buscando, pues eso, una forma objetiva e innegable de resolver los actos más atroces de nuestra especie. Vale, pues vamos a explorar esto a fondo, porque la misión de nuestra inmersión de hoy no es memorizar un reglamento técnico ni aprender a calibrar un microscopio. No, para nada. Lo que queremos para quienes nos escuchan, oye, es extraer la esencia pura de esta disciplina, ¿sabes? Queremos entender cómo escapamos de, bueno, de las cámaras de tortura medievales para aterrizar en la precisión de los laboratorios modernos. Un viaje impresionante, desde luego. Y sobre todo, vamos a ver cómo este manual condensa ese viaje. Y cómo nos demuestra que las herramientas forenses no solo sirven para resolver homicidios, sino que pueden llegar a alterar la trayectoria civil y democrática de todo un país. A ver, desde una óptica puramente analítica, el manual deja una premisa inamovible ya desde su primerísimo capítulo, y es que la criminalística moderna ha dejado de ser un conjunto empírico de trucos policiales. O sea, ya no es el detective con la lupa adivinando cosas. Exacto, eso se acabó. Se ha consolidado como una ciencia experimental muy rigurosa. Es la barrera definitiva que separa la opinión o el sesgo de la pura realidad material. Claro. Pero bueno, para adentrarnos en ese rigor, primero hay que despejar una niebla conceptual que, la verdad, contamina casi cualquier debate sobre este tema. Ah, vale. Te refieres al gran divorcio terminológico. Eso es. Porque existe una confusión colosal con esto, impulsada sobre todo por el cine y la televisión. Para la cultura popular, casi cualquier investigador es un criminólogo. Sí, se usa para todo. Totalmente. Se usan dos palabras como si fueran sinónimos intercambiables, cuando en la práctica profesional representan dos universos completamente, divorciados. Hablamos de la criminalística por un lado y la criminología por el otro. Y el manual dedica un espacio fundamental a construir un muro muy claro entre ambos conceptos. Porque, a ver, confundirlos es directamente no entender qué hace un laboratorio. Ya. La diferencia principal radica en la pregunta fundamental que intentan responder cada uno de ellos. Pues mira, para visualizarlo de una manera un poco más terrenal, vamos a proponer una analogía. Imaginemos que ocurre un accidente de tráfico espectacular en una autopista de madrugada. Vale, un accidente grave. Sí, un coche deportivo queda reducido a un amasijo de hierros contra un pilar de hormigón. Pues bien, la criminalística sería el ingeniero mecánico que llega al lugar con escáneres láser, con cintas métricas. Claro, el que analiza la escena física. Exacto. Su única preocupación es analizar el coeficiente de fricción de las marcas de los neumáticos en el asfalto. Quiere medir la deformación del chasis, calcular la velocidad y el ángulo de impacto. O sea, solo le interesa saber cómo ocurrió la colisión. Ajá, el cómo. Eso es. Por el contrario, la criminología sería el psicólogo que meses después se sienta a entrevistar al conductor en un despacho. Para buscar el motivo. Exacto, para entender por qué sentía esa necesidad impulsiva de conducir a 150 km por hora aquella noche. Pues mira, esa división entre lo mecánico y lo psicológico captura a la perfección la esencia de lo que dice el manual.
De hecho, el texto invoca a uno de los pioneros, a Edmond Locard. Un clásico. Sí, Locard definió la criminalística como la investigación de la prueba del delito mediante el establecimiento de las pruebas indiciarias. O sea, los indicios físicos. Exactamente. Se ciñe a las que llamamos preguntas de oro. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y con qué? Es pura reconstrucción física. Vale. Se nutre directamente de la física, la química y la biología aplicadas a la materia inerte o viva que queda en la escena. Mientras que la criminología, claro, no pisa la escena del crimen con un traje protector para recoger fibras. No, ¿qué va? Está demasiado ocupada, digamos, mirando dentro de la cabeza del delincuente y de la sociedad que lo rodea. Claro, porque sus herramientas teóricas operan en otro plano distinto. El documento detalla que la criminología es una ciencia explicativo-causal y se sostiene en 3 pilares que no requieren un microscopio para nada. A ver, cuéntanos cuáles son. Pues el primero es la antropología criminal, que bebe de los estudios históricos de figuras como César el Hombroso. Ah, Lombroso, el que medía los cráneos y las frentes. Ese mismo, en su época intentaba buscar correlaciones físicas y psíquicas que, según él, predisponían al delito. Ajá. Luego, el segundo pilar es la sociología criminal, que parte de una premisa, la verdad, bastante demoledora, y es que cada sociedad tiene los delincuentes que ella misma ha creado. Qué fuerte eso. O sea, que miran el entorno. Claro, observan la pobreza, la educación, el urbanismo. Y finalmente, el tercer pilar es la psicología criminal, que está enfocada en la psicopatología y la conducta del individuo. Vale. En resumen, para que nos quede claro, la criminología persigue la causa profunda, el por qué, y la criminalística persigue el rastro material, el cómo. Vale, perfecto. Entonces, ahora que hemos delimitado nuestro campo de juego y nos quedamos puramente con la criminalística, surge una pregunta evidente sobre su evolución. Dime. Porque si miramos al pasado, la humanidad no disponía de reactivos químicos ni de espectrómetros. Y aquí es donde las fuentes nos muestran una historia verdaderamente oscura. Muy oscura, sí. Porque solemos pensar que durante siglos el objetivo del sistema de justicia era conseguir la confesión del criminal. O sea, nos han enseñado siempre que la confesión era el estándar de oro absoluto. Claro, el famoso canta y se acaba el caso. Eso es, si tenías la confesión, cerrabas el expediente. Entonces, para una mente curiosa, la pregunta es, ¿por qué abandonaríamos un atajo tan directo hacia la culpabilidad? Pues mira, se abandonó precisamente por el inmenso coste humano que conllevaba. El manual traza una cronología implacable sobre lo que históricamente consideramos una prueba. Ajá. En la prehistoria del derecho, la humanidad dependía del llamado juicio divino, o las ordalías. Las ordalías, madre mía. Sí, sí. Sometían a una persona acusada, yo qué sé, de un robo, a sostener un hierro al rojo vivo, o la sumergían atada en agua helada. Una locura. Una lógica puramente mágica, claro. Dictaba que una deidad intervendría para curar o salvar al inocente. O sea, si te quemabas o te ahogabas, eras culpable. Básicamente un sistema que garantizaba prácticamente un 100% de falsos culpables, a menos que ocurriera un milagro literal. Exacto. Y tras superar por fin esa etapa irracional, el sistema jurídico europeo abrazó la confesión. Y la elevó al estatus de la reina de la prueba. Claro, parecía un avance, ¿no? Parecía lógico. Si alguien dice, fui yo, pues no hay más que investigar. Pero claro, el manual expone la brutalidad de esta época. Para asegurar esa reina de la prueba, las instituciones normalizaron la tortura sistemática. ¡Qué horror! Se crearon herramientas de dolor diseñadas específicamente para arrancar confesiones. Y la ironía macabra de todo esto es que este sistema no buscaba la verdad. ¿Buscaba detener el dolor? Exactamente. Cualquiera confesaría un crimen no cometido para escapar del tormento. Es que es un callejón sin salida moral brutal. Y me imagino que el siguiente paso, basarse en los testigos que vieron el crimen, pues tampoco resolvió el problema del todo, ¿verdad? Para nada. La prueba testimonial eliminó la tortura física, sí, pero introdujo la fragilidad extrema de la mente humana. Claro, la memoria nos juega pasadas. La psicología forense moderna nos demuestra lo que el manual subraya. Un testigo ocular está sujeto a ilusiones ópticas, a estrés postraumático, a sugestión, o simplemente a la mala fe y el perjurio. O sea, 2 personas pueden presenciar el mismo evento y relatar secuencias contradictorias bajo juramento. Y pasa constantemente. Entonces, tras descartar el pensamiento mágico,
rechazar el horror de la tortura y comprender las limitaciones biológicas de nuestra memoria, el sistema de justicia se vio acorralado. Ya. Solo le quedaba una opción verdaderamente viable. Aterrizar en el indicio. Eso es. Y las fuentes tienen una frase concreta para definir el inicio de esta etapa basada en la evidencia física, que a mí me parece una definición casi poética, fíjate, que encapsula toda la filosofía de la ciencia forense. El manual lo llama el mudo testigo que no miente. Y es que esa metáfora es la piedra angular de todo el texto. Piensa en ello. Una gota de sangre proyectada en una pared no tiene motivos para proteger a un familiar, ¿sabes? Claro, ni le cae mal el acusado. Exacto. Una marca de palanca en la madera de una ventana no sufre de sesgos cognitivos, ni se asusta cuando la suben al estrado. El indicio físico es un fragmento de realidad pura y objetiva. Ya, pero el perito sí se puede equivocar, ¿no? Ah, y el desafío, como advierte el propio manual, no es que el testigo mudo mienta, sino que requiere de una técnica impecable para ser atentamente observado y rectamente interpretado. Vale, vale. Si el perito se equivoca al leer la marca, es el traductor quien falla, no el indicio. Qué interesante. Y fíjate, aquí volvemos a nuestro viaje temporal a Asia del principio, porque la interpretación de esos testigos mudos tiene raíces insospechadas. Antes hablábamos de los comerciantes chinos en el siglo VII usando muescas y huellas. Sí, Pero es que la aplicación policial de este concepto también germinó allí, muchísimo antes de que en el Londres victoriano se abrieran los primeros gabinetes repletos de humo. El texto cita al diplomático y sinólogo holandés Robert van Gulik, ajá, una figura clave. que desenterró los registros de la dinastía Tang entre los años 630 y 700. Es un periodo fascinante que Van Gulik rescató del olvido occidental y se centra en una figura histórica monumental que operaba con un marco lógico que, la verdad, rivaliza con las metodologías modernas. Hablamos del magistrado Ti Yanqian, a quien la historia ha bautizado popularmente como el juez Di. El famoso juez Di. Sí. El manual señala que este funcionario no dependía de la tortura para arrancar confesiones. No, él utilizaba la observación meticulosa de la escena, la lógica deductiva y, ojo a esto, un incipiente perfilado psicológico de los sospechosos. Una locura para la época. Totalmente. Resolvía asesinatos y fraudes reconstruyendo los pasos materiales del criminal. Las fuentes no dudan en considerarlo el primer detective de la historia en el sentido estricto y contemporáneo de la palabra. Y es que este contraste temporal resulta demoledor para la narrativa histórica tradicional. O sea, mientras en China un magistrado operaba con deducción y las transacciones comerciales se blindaban con impresiones dactilares, Europa tardaría siglos en reaccionar. Siglos. Fíjate que no es hasta el año 1570 que el rey Carlos IX de Francia crea una comunidad de peritos calígrafos verificadores. Y esto solo para intentar detener las falsificaciones de firmas. Ya. O pioneros de la medicina como Ambrosio Paré, que empiezan a documentar sistemáticamente cómo la pólvora y el plomo afectan a los tejidos humanos. Lo que todo esto nos demuestra es que esa necesidad de descifrar el rastro físico es un impulso inherente a la condición humana, sin importar el continente. Pero claro, toda esta teoría histórica y global, que pasa por la Francia de Bertillon con su sistema de medición de huesos, o por Hans Gross acuñando el término criminalística, corre el riesgo de quedarse en algo meramente académico, ¿sabes? Sí, como en los libros. Exacto. Si realmente queremos entender el poder de estos métodos, tenemos que ver cómo aterrizan en la realidad material de una sociedad concreta. Totalmente. O sea, cómo impacta esta ciencia en los problemas urgentes y diarios de un país en vías de desarrollo. Pues mira, el manual nos ofrece un asiento en primera fila para observar esta metamorfosis en la República del Perú. El país no se quedó atrás en la asimilación científica, ni mucho menos. A finales del siglo XIX, intelectuales como el doctor Óscar Miró Quesada de la Guerra impulsaron la necesidad de adoptar estas técnicas europeas. Que eran lo último en tecnología de la época. Claro. Y esto cristalizó en 1892, con la inauguración del primer gabinete de identificación antropométrico en Lima. Y al repasar esos sitios peruanos, hay un salto deductivo inevitable. Porque si una institución adquiere la capacidad innegable de identificar a un ser humano con una precisión absoluta, Ajá. ¿por qué limitar ese tremendo poder a los criminales o a los cadáveres? Las aplicaciones civiles que documenta el manual son de las que ponen la piel de gallina, fíjate. ¿Lo son, la verdad? Porque muestran a la ciencia forense salvando vidas o evitando tragedias emocionales tremendas. El caso de la maternidad de Lima en 1956 es desgarrador.
Es un momento donde la técnica policial entra directamente en los paritorios, y lo hace para resolver un drama social profundamente humano. El sistema se vio obligado a implementar la pelmatoscopia, ¿Qué es? es decir, el registro y clasificación de las huellas de la planta de los pies de los recién nacidos. Claro, porque para quienes nos escuchan hoy, que estamos rodeados de pruebas de ADN caseras que te dan resultados en 2 días, Sí, te llega por correo. exacto, pues puede ser muy difícil imaginar la angustia de una madre en los años 50. Si había un error en las cunas del hospital o si operaba una red de tráfico de bebés que los sustraía, la madre no tenía absolutamente ninguna forma científica de demostrar que el bebé que le estaban entregando era genéticamente suyo o de reclamar al verdadero. Es que la incertidumbre debía ser devastadora. Y la solución provino, precisamente, de las herramientas diseñadas para identificar homicidas. ¡Qué paradoja! Pues sí, la huella plantar del recién nacido, tomada en los primeros minutos de vida, se convirtió de repente en un documento de identidad infalsificable. O sea, el testigo mudo en su máxima expresión. Totalmente. El manual califica esta intervención policial en el ámbito sanitario como una colaboradora indispensable. Sirvió para resolver con certeza problemas legales y familiares de extrema gravedad. El testigo mudo protegiendo el vínculo más primario de la vida. Y el impacto civil no se detuvo ahí, porque el documento salta a la década de los 60, a los años 1962 y 63, y nos muestra a la ciencia forense protegiendo ya no a un individuo, sino a toda una nación. Un momento histórico clave para Perú. El gobierno decreta la reorganización de su registro electoral ante las fuertes sospechas de fraudes masivos en las urnas. ¿Y cuál es la solución? Pues exigir la huella digital para poder ejercer el voto. Ajá. Y lo fascinante de esto es que la Policía Nacional no interviene con escudos o porras en las elecciones, sino que lo hace con tiza y pizarra. Se produce un cambio de paradigma institucional precioso. Los expertos en dactiloscopía de la policía se convierten de pronto en formadores. Capacitan a los registradores civiles de cada provincia del país para tomar las impresiones correctamente, homologar archivos y detectar duplicidades. Claro, para que nadie vote 2 veces. Exacto. Transforman una técnica de persecución penal en la garantía técnica absoluta de una democracia limpia. A ver, todo suena muy eficiente y muy bonito. Pero el manual tampoco esconde los fracasos y los callejones sin salida de la propia ciencia. Hay un apartado técnico, la verdad, espectacular, que ilustra cómo los sistemas a veces se estancan y tienen que reinventarse por completo. Porque no todo fue fácil, claro. Resulta que identificar a millones de ciudadanos o a miles de sospechosos por sus huellas dactilares no era coser y cantar. Se formó un cuello de botella logístico gigantesco, hasta que en el año 1970 aparece la figura del coronel Claudio Suárez Fernández. El aporte de este oficial es, una clase magistral de estadística aplicada a la morfología humana. Él detectó una redundancia abrumadora en el sistema de clasificación dactilar tradicional que se usaba entonces. Vamos a explicar la magnitud del problema, para que se entienda bien. Venga. Según los datos del manual, el sistema anterior clasificaba las huellas fijándose solo en ciertas características generales de las yemas de los dedos. ¿Y cuál era el resultado? Pues un aterrador 86% de las huellas analizadas caían en una única categoría. Sí, la conocida como el bucle distal, o presilla. Eso es, 86%. O sea, imaginemos el caos absoluto para un investigador. Encuentras una huella en la escena de un robo, vas a tu archivo de 1 millón de personas y resulta que 860.000 comparten exactamente el mismo patrón primario. Claro, no te sirve de nada. Es el equivalente forense a buscar a un sospechoso sabiendo únicamente que respira oxígeno. Tal cual. Esa alta frecuencia anulaba la utilidad del archivo para hacer búsquedas rápidas. Lo que hizo Suárez Fernández fue desplazar la mirada anatómica. ¿Hacia dónde? Pues en lugar de limitarse a las yemas de los dedos, se enfocó en la zona yuxtadigital. Vale. Para que lo visualicemos, hablamos de la franja superior de la palma de la mano, justo ahí en la base donde se insertan los dedos. Esa región concreta contiene un universo entero de relieves y pliegues que hasta entonces habían sido completamente ignorados. Y al mapear esa zona específica de la palma, este oficial logró estructurar 12 nuevos supratipos clasificatorios. Rompió el monopolio de ese patrón dominante y consiguió que ese 86% de ambigüedad general se desplomara hasta un residual 7,8%.
Es que matemáticamente es un rescate total de la operatividad policial. Pasar de un 86 a un 7,8% significa que cuando un perito introduce una huella en el sistema manual, descarta automáticamente a la inmensa mayoría de la población en cuestión de segundos. Es brutal. En términos de derechos humanos y justicia, esto es revolucionario. Significa que un ciudadano inocente pasa muchísimo menos tiempo bajo sospecha o en prisión preventiva. Y el culpable real es identificado e interceptado con una velocidad radicalmente mayor. La matemática, en este caso, acelera la libertad. Pero bueno, el crimen no se detuvo en las huellas dactilares o palmares. A medida que nos acercamos al final del siglo XX, el rastro dejado por un criminal se vuelve cada vez más esquivo. Ya no hablamos solo del ladrón que deja su sudor en una caja fuerte. No, la cosa se complica. La escena del crimen moderna requiere que la ciencia se fragmente y se especialice a niveles casi atómicos. Es como si la policía tuviera que dirigir una gran orquesta sinfónica donde cada instrumento científico tiene que descifrar una nota diferente en medio del caos. ¿Y el manual documenta exactamente cuándo esa orquesta empezó a tocar a pleno rendimiento en el país? Marca el año 1986 como el punto de inflexión tecnológico. Un año clave. Sí, es el año en que el Laboratorio de Criminalística peruano adquiere un arsenal analítico súper avanzado. Hablamos de microscopios electrónicos de barrido, sistemas de absorción atómica y equipos de cromatografía y espectrofotometría. Pues vamos a detenernos en esos aparatos, porque no son simples lupas caras. Para entender cómo revolucionaron la investigación, podemos pensar en un espectrofotómetro o en un cromatógrafo de gases como si fueran escáneres de código de barras a nivel molecular. Me gusta esa analogía. O sea, si encuentras una mancha extraña de pintura en el parachoques de un coche, el ojo humano solo ve pintura roja. Pero estas máquinas atraviesan la muestra con luz o la vaporizan, separando sus componentes. Ajá. Y entonces el escáner te dice que ese color rojo está compuesto por una mezcla química específica que solo pertenece a un lote de pintura fabricado en una planta concreta en el año 2004. De repente, el testigo mudo está gritando la marca y el modelo del coche a los 4 vientos. Y esa es precisamente la magia de la fisicoquímica forense, que es una de las ramas de apoyo primordiales que detalla el documento. Es vital cuando el arma del crimen es directamente invisible al ojo desnudo. ¿Cómo en qué casos? Pues, por ejemplo, ocurre en la adulteración de medicamentos a gran escala, o en incendios provocados donde el acelerante se ha evaporado, o asesinatos mediante venenos muy complejos. Y la orquesta se completa con otras disciplinas fundamentales, como la biología forense para procesar fluidos y tejidos en crímenes violentos, o un área que el manual destaca y que resulta, la verdad, brutalmente necesaria, que es la estomatología u odontología forense. Importantísima, sí. La capacidad de identificar un cuerpo carbonizado analizando simplemente los empastes y la estructura dental, o de evaluar clínicamente la gravedad de las fracturas en el macizo craneofacial de una víctima de agresión, para determinar si se trata de un simple asalto o de un intento de homicidio real. O sea, son todas las ramas del intelecto humano volcadas sobre los restos de la violencia. Sin embargo, toda esta maquinaria científica, todo este poder analítico de los códigos de barras moleculares y los microscopios electrónicos, tiene un límite. A ver. Y este es, diría yo, el concepto más maduro y vital de todo el manual. La ciencia, por sí sola, choca contra un muro infranqueable en la sociedad civil. Ah, claro. ¿Te refieres a las ciencias jurídicas? Exactamente. Planteemos un escenario extremo, pero bastante realista para entender esto. Supongamos que el laboratorio de fisicoquímica logra aislar la molécula exacta de un veneno exótico en la taza de café de una víctima. Es un trabajo de Nobel, ¿vale? Vale. Y además, resulta que los agentes de policía encuentran un frasco con ese mismísimo veneno en la casa del principal sospechoso, junto a un manual de instrucciones de cómo usarlo. Científicamente, el caso está resuelto al 100%. Blanco y en botella. Pero resulta que los agentes entraron en esa casa pateando la puerta sin tener una orden de registro firmada por un juez. ¿Qué pasa entonces con ese gran triunfo científico? Pues que en un estado de derecho, ese triunfo científico se convierte en polvo. Desaparece. El derecho procesal penal actúa aquí como una guillotina para el peritaje. O sea, no sirve de nada. No importa que el veneno coincida perfectamente a nivel molecular, el método de recolección de ese testigo mudo ha sido jurídicamente tóxico. El juez, que está obligado por la ley, descartará el veneno y todas las pruebas derivadas, y el sospechoso probablemente saldrá libre.
Qué frustración para el laboratorio. El manual es exquisitamente claro en este aspecto, ¿eh? La criminalística opera siempre subordinada al marco legal. Es decir, la ciencia investiga, pero el derecho pone las reglas del juego. Exacto. Primero, el derecho penal, que es, digamos, el catálogo que define qué acciones son delito. Si una conducta no está tipificada como ilegal en el código, a la policía científica no le corresponde investigarla, por muy moralmente reprochable que nos parezca. Así es. Y por encima de todo, la Constitución, que garantiza que en la lucha contra el crimen, el Estado no puede convertirse en un delincuente que viola los derechos fundamentales de sus propios ciudadanos. Es que esa fricción constante entre, por un lado, la capacidad técnica de descubrirlo absolutamente todo, y por otro, la limitación legal de cómo podemos usar esa información, es lo que nos separa de la barbarie. Totalmente. Un laboratorio high-tech podría convertirse rápidamente en la versión moderna de la Inquisición, utilizando tecnología invasiva sin ningún tipo de control. La ciencia dota al derecho de herramientas para encontrar la verdad material, sí, pero es el derecho el que legitima a la ciencia para que esa verdad se convierta en justicia real. Vale, entonces, si damos un paso atrás y contemplamos el panorama completo que nos ofrece esta inmersión, el viaje resulta verdaderamente asombroso. Es espectacular. Comenzamos en la más absoluta oscuridad del pensamiento mágico, viendo cómo el hombre primitivo confiaba en el fuego y el agua para decidir quién vivía y quién moría. Atravesamos, los sótanos del terror, donde el sistema jurídico aplaudía la tortura para arrancar confesiones vacías. Y poco a poco, con siglos de esfuerzo, pasamos de las muescas chinas en madera a la reducción estadística de la zona yuxtadigital, hasta desembarcar en laboratorios iluminados con luz ultravioleta y escáneres atómicos, pero siempre contenidos por los diques de la ley procesal. Todo esto nos reafirma que la civilización avanza en la medida en que aprende a escuchar y a respetar a ese testigo inerte. Pero fíjate, ¿eh? El manual no nos deja acomodarnos en este triunfo, no. En sus últimas secciones hay un apartado dedicado a la informática forense que funciona casi como un presagio. La era digital. Sí, enumera delitos emergentes, virus informáticos, sustracción de bases de datos, alteraciones de códigos y fraudes con tarjetas electrónicas. Y esto la verdad nos arroja hacia una reflexión profundamente perturbadora sobre el futuro. Un futuro donde los principios de Lockhart, todo eso del rastro físico, podrían resquebrajarse por completo. Precisamente, piénsalo. Si toda esta epopeya histórica que hemos recorrido consistió en perfeccionar nuestra capacidad de leer la presencia física del hombre, Claro, buscar su sangre, medir sus huesos. atrapar las huellas de sus zapatos o la química de sus venenos, si eso es así, nos enfrentamos a un abismo inminente. El crimen del mañana, más bien del hoy, es un desfalco internacional de millones de euros cometido a través de líneas de código desde un servidor remoto totalmente anónimo. Madre mía. No hay irrupción física, no hay cerraduras forzadas, no hay fibras de ropa enganchadas en una valla, ni una sola gota de sangre. Si el testigo mudo pierde por completo su materialidad física, o sea, si el rastro se vuelve una entidad puramente virtual e incorpórea, ¿cómo se reinventará la criminalística? O sea, estamos a punto de presenciar el día en que la lupa y el microscopio se vuelvan herramientas obsoletas frente al abismo del mundo digital. Qué vértigo intelectual, de verdad. Pensar que siglos de esfuerzo humano por dominar la materia física de la escena del crimen podrían terminar trasladándose por completo al análisis de cadenas de unos y ceros flotando en el ciberespacio. Es fascinante. Desde luego. Pues con esta semilla plantada en la mente, esperamos que esta exploración a fondo haya transformado la forma en que entienden la búsqueda de la verdad. Ojalá que nuestra mente curiosa, que nos acompaña hoy, observe el mundo y tal vez las noticias policiales de mañana, recordando el inmenso peso histórico, matemático y legal que sostiene a una simple cinta perimetral amarilla. Seguro que sí. Ha sido un placer desgranar este documento con todos los que nos escuchan. Hasta la próxima inmersión.